hoy vamos a empezar con el tema correspondiente al piso pélvico y todas las alteraciones relacionadas con el piso pélvico y a estas las alteraciones que se van a producir por efecto del hipoestrogénico, principalmente en el climaterio y menopausia. Vamos a empezar haciendo un pequeño recuento rapidito de lo que es la pelvis para que podamos entrar a lo que corresponde específicamente a todas las alteraciones del piso pélvico. Pero si no recordamos la parte anatómica, entonces no vamos a poder especificar con claridad a todas las alteraciones del piso pélvico que se pueden producir, principalmente a nivel de los prolapsos. Entonces, la pelvis, esta proviene del latín, que va a representar como un recipiente o una vasija, es lo que significa. Y esto comienza a tratarse en los siglos XVII aproximadamente, la representación anatómica como tal. Va a estar compuesta, como sabemos, por una pelvis superior y una pelvis superior y una pelvis inferior. La pelvis superior, que es considerada como pelvis falsa, y la pelvis inferior como pelvis menor o pelvis verdadera. Que la pelvis menor es la que va a estar más relacionado con los huesos de la pelvis como tal, es decir, con los huesos del sacro, el coxis, y tiene una abertura superior e inferior, la pelvis verdadera. La abertura superior, que va a estar relacionada con ¿qué? Con los órganos pélvicos, y la abertura inferior, la comunicación que va a tener estos órganos pélvicos con la parte externa. Por lo tanto, la abertura superior, que va a ser la cavidad pélvica, va a presentar esta entrada que va a contener las paredes y el suelo de la pelvis, que se va a continuar en la parte superior con la cavidad abdominal, y en la parte inferior va a contener todo lo que es el sistema del aparato reproductor, parte del sistema inferior digestivo y el urinario. En cuanto al periné, esta parte del periné es una zona bastante importante, principalmente en la mujer. ¿Qué es el periné? El periné va a constituir la parte inferior desde la horquilla inferior a nivel de la vulva, es decir, a nivel vulvar como tal, a nivel de la entrada vaginal del introito vaginal, la horquilla vaginal, la parte inferior, que va a comprender hasta la apertura del esfínter anal externo. Esta dimensión, que comprende unos 3 a 4 centímetros, es la unión de todos los músculos y ligamentos que van a constituir el piso de la pelvis, y esta parte es la que va a contener gran parte de la tensión a nivel musculatura del suelo de la pelvis y también del esfínter anal externo. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis? Si vemos acá, toda esta parte va a comprender la pelvis inferior, que es la pelvis verdadera, y va a contener estos órganos que habíamos mencionado: útero, vejiga, va a contener parte de los intestinos, principalmente el recto, y esta zona va a estar en relación con la función reproductiva. Por lo tanto, las funciones de la pelvis es contener y sostener estos órganos pélvicos, y va a ser el punto de inserción para la raíz de los genitales externos, es decir, que va a tener esta comunicación a través de los orificios con los genitales externos. Esta zona del periné, que abarca de 3 a 4 centímetros, va a comprender entre lo que habíamos mencionado, la horquilla vulvar y el ano. Esta base es la formación conjuntivo vulvar cuneiforme, que es la unión donde van a existir gran aproximación de todos los músculos, principalmente a nivel de la pelvis. Entonces, ¿cómo va a estar dividido estos planos, los músculos del periné? Va a estar dividida en 3 planos, principalmente el plano profundo, denominado el diafragma pélvico, el plano medio o el diafragma urogenital, y el diafragma superficial de los músculos perineales. A nivel profundo, en el diafragma pélvico tenemos los músculos elevadores del ano, que está compuesto por el músculo puborectal, pubococcígeo y el iliococcígeo, y los músculos coccígeos propiamente. En el diafragma urogenital, o el diafragma medio o urogenital, está compuesto por el esfínter de la uretra, que va a contener todos los músculos que van a rodear a la uretra, y los transversos profundos del periné. Y en cambio, en los superficiales van a comprender el isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial del periné y el esfínter externo del ano. Entonces, toda esta superficie de este diafragma pélvico,
que va a estar compuesta en esta, la pelvis, que tiene una anatomía en forma de vasija, es lo que va a contener los músculos. Estos músculos de la pelvis no son totalmente planos, sino que va a estar compuesto así, en una forma de hendidura, que todos estos músculos se van a ir relacionando y correlacionando para que puedan contener en esto lo que denominamos el diafragma pélvico como tal. Y es donde se van a contener todos estos órganos, principalmente vejiga, útero y parte de los intestinos del recto. Y a través de la distensión a nivel muscular, a la distensión a nivel de los ligamentos, este sostén de este piso pélvico que se tiene a nivel de la pelvis, producido por traumas, partos, estreñimiento, por defecto hormonal, por el hipoestrogenismo, esta pelvis, este piso pélvico es lo que se va a alterar y va a producir las patologías, principalmente como los prolapsos. El plano medio que ya habíamos mencionado. Los músculos de la pelvis, por lo tanto, van a estar compuestas por la fascia endopélvica, que tiene la función de suspensión y la estabilidad, el diafragma pélvico, que va a tener también la función del sostén, y el diafragma urogenital, que va a contener principalmente estos órganos. Por lo tanto, todos estos músculos, estos ligamentos, van a estar rodeadas por una fascia, y esta fascia es la fascia endopélvica, que está constituida por un tejido fibromuscular que forma parte de esta hamaca, de esta estructura a nivel del diafragma pélvico. Esta fascia endopélvica va a rodear principalmente y va a rodear principalmente los músculos principales a nivel de la pelvis, que van a estar constituidos por este diafragma pélvico. En cuanto a los ligamentos de suspensión, se van a asociar en la mujer los que van a estar más relacionados a nivel uterino y van a formar lo que se conoce la cruz de Ricard, que es esta estructura, que va a estar compuesta por esta fascia endopélvica, que va a rodear a lo que compone la vejiga, van a rodear al recto, van a contener a través del piso pélvico por estas fascias, van a formar fosas paravesicales y las fosas pararectales a nivel del suelo de la pelvis, que son espacios estructurales virtuales en realidad, que va a servir para que uno pueda realizar los procedimientos quirúrgicos a nivel del piso de la pelvis. Nuevamente, más estructuras de la fascia endopélvica en realidad, que es la que va a llegar a todos estos músculos y ligamentos. Por lo tanto, después de haber visto de forma general la parte del piso de la pelvis, vamos a entrar a lo que realmente corresponde las alteraciones de este piso, de todo lo que va a corresponder a nivel de este suelo y piso de la pelvis. Habíamos mencionado que está compuesta, que todos estos músculos que tenemos a nivel del diafragma urogenital, del diafragma pélvico, va a contener esta forma de vasija, que esta forma que va a estar rodeada por estas fascias endopélvicas van a hacer que este diafragma entre en sustentación a nivel de la pelvis como tal. Pero existen patologías que hacen que todo este piso pélvico produzca descenso de estos órganos que se van a contener a nivel de la pelvis menor, y estos se conocen como los prolapsos de los órganos pélvicos. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué son los prolapsos de los órganos pélvicos? Son los prolapsos genitales, prolapsos de vejiga o prolapsos del recto, que significa el descenso de estos órganos pélvicos, el desplazamiento a través del orificio principalmente que comunica con la apertura externa. ¿Y cuál es este orificio mayor? Es la vagina. ¿Listo? Entonces, estos órganos van a protruir a nivel del canal vaginal, a nivel de la vagina, y se van a ir protruyendo ya sea en la parte anterior, en la parte apical o en la parte posterior. Esta protrusión de estos órganos va a ser por el fallo del elemento de sustentación de la inervación, la musculatura, principalmente del sistema urinario y del sistema uterino, es decir, de la vejiga y del útero. Todo este sostén que va a contener este piso pélvico va a fallar, por lo tanto van a descender estos órganos. ¿Y en quiénes principalmente se van a presentar? Hay pacientes que tienen mayor riesgo de posibilidad de que se presenten el prolapso de cualquiera de estos órganos.
Este piso pélvico constituye la parte más importante de la disfunción del suelo pélvico y del sistema urinario y también defecatorio. ¿Por qué? Porque no solo baja con mayor frecuencia, buenos días, la vejiga o el útero, sino que también puede haber prolapso de los intestinos o el recto como tal. Y este descenso va a hacer que produzca alteraciones en la vida funcional de la mujer. Entonces, en cuanto a la terminología de los prolapsos, tenemos el prolapso propiamente de los órganos pélvicos, que es la herniación, es la protrusión de estos órganos que va a estar más allá de las paredes vaginales. Tenemos el prolapso de compartimiento anterior, que significa que este es el canal vaginal. Del canal vaginal todo lo que se encuentra hacia arriba. ¿Y quiénes se encuentran hacia arriba? La vejiga. Por lo tanto, es la vejiga la que va a descender en el compartimiento anterior. En el compartimiento posterior, ¿quiénes se van a encontrar después de la vejiga, del canal vaginal, detrás del útero? ¿Quiénes se van a encontrar? El recto. Por lo tanto, va a existir prolapso a nivel intestinal, principalmente asociados a prolapso del recto. Enterocele es parte de los intestinos que pueden protruir, pero a nivel de la cúpula vaginal, es decir, a nivel del fondo, en la parte media. Y en esta parte también va a existir descenso del útero como tal en aquellas pacientes que aún están conteniendo útero. Por lo tanto, estos prolapsos van a proceder de la parte anterior. Aquí tenemos la vejiga, por lo tanto la vejiga va a empezar a descender por este piso pélvico a través de la vagina, por lo tanto es un prolapso anterior. Si prolapsa el recto o parte de las estructuras posteriores de la pared posterior de la vagina, se conoce como rectocele, a la que protruye parte de este intestino. Pero si los intestinos protruyen a nivel de la cúpula vaginal, es decir, en esta superficie, a nivel de la pared posterior, a nivel de la cúpula principalmente, estos intestinos, no el recto, sino la parte de los intestinos, pueden protruir a través del canal vaginal y esto se conoce como enterocele. Entonces, el prolapso anterior siempre va a ser vejiga. El prolapso apical, que se va a contener parte de la vagina, en la parte superior, en la parte apical de la vagina, que comprende el útero. Por lo tanto, el útero puede descender y este se conoce como histerocele. Y si prolapsa la parte posterior, principalmente el recto, rectocele. ¿Listo? Entonces, son las estructuras que pueden descender a través de este piso pélvico que está conteniendo todos estos órganos internos a nivel de la pelvis menor. ¿Y cuál es su frecuencia? Tiene una frecuencia de 2.32 principalmente en enfermedades obstétricas y ginecológicas, es decir, en pacientes todavía en etapa reproductiva se pueden presentar los prolapsos. Pero ¿en quiénes se presenta más? Mayormente se presenta en mujeres de más de 40 años con un 27.8%. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años ya no solo es el efecto del piso pélvico, sino el efecto estrogénico, que hace que estos órganos tengan mayor posibilidad de descender. Entre los 41 y 50 años la incidencia se incrementa, la frecuencia en un 42%, más del 50% de las mujeres a los 70 años. Y si las mujeres son posmenopáusicas y han tenido antecedentes de prolapso anteriores antes de la menopausia, este riesgo se incrementa más en un 36.8%. ¿Cuál es la población en que se va a presentar? Las mujeres. Entonces, las mujeres son las que van a tener la tendencia a presentar estos prolapsos. ¿Y cómo lo van a manifestar? Como la sensación de un bulto en el canal vaginal, como la sensación de una masa a nivel de los genitales. Sienten que si estuviera protruyendo, que sintieran que algo está saliendo por el canal vaginal. Este prolapso son en forma paulatina, es decir, el descenso es de forma paulatina, pero ¿dónde se evidencia más? En la etapa adulta. Hay pacientes que ya vienen con prolapsos externos directamente en etapa 4 o estadio 4, que ya es la protrusión total o de la vejiga o del útero o del recto. Muy poco frecuente el recto, pero la sintomatología que van sintiendo las pacientes no se presenta hasta en etapas tardías. Esta sensación de masa
o de bulto genital es uno de los principales síntomas que va a referir la paciente y no va a estar asociado a otra sintomatología. Puede asociarse a dolor pélvico, dolor abdominal, pero hay pacientes que ya vienen con protrusión total sin haber presentado ningún síntoma. La incidencia va a estar relacionada principalmente por la edad. Mientras más edad tienen las pacientes, más riesgo de protrusión total. Se estima que un 11.8% de las pacientes son intervenidas por prolapsos genitales en largo de su vida, muy bajo. En comparación, si tenemos más del 50% de las pacientes de más de 70 años tiene prolapso, pero solo un 11.8% solo de las pacientes son intervenidas, lo que significa que el resto de las pacientes o no son intervenidas o no acuden a la intervención en el momento necesario. Entonces, los estudios han demostrado que en los últimos 5 años los defectos de la pared anterior son más significativos que los de la pared posterior y los apicales, es decir, el descenso de la vejiga es en mayor predisposición en comparación con el descenso del útero y el descenso del recto. 35% más descensos a nivel de vejiga, 18% a nivel del útero y un 13% a nivel de la pared posterior asociado al recto. Entonces, ¿en quiénes? ¿Cuál es la etiología más frecuente y el factor etiológico principal de estos prolapsos? Habitualmente existe una coexistencia de varios factores. Unas indican congénita, pero la congénita es de muy baja frecuencia. ¿Y en quienes se ha presentado? Se ha podido evidenciar que pacientes que nunca han tenido hijos, que son nulíparas, han presentado descenso o de útero o de vejiga, por lo tanto se ha asociado a un factor congénito, principalmente en aquellos pacientes con síndrome de Marfan en que tienen mayor laxitud a nivel muscular. Malformaciones del sistema nervioso central como meningocele, espina bífida. También se ha tenido predisposición congénita en las mujeres con mayor predisposición a presentar cualquier tipo de hernias, no solo a nivel de la pelvis, sino que tienen mayor riesgo de presentar hernias, ya sea inguinales o hernias abdominales. En este también se valora lo que son las diferencias raciales, más frecuente en mujeres caucásicas que en mujeres asiáticas y afroestadounidenses. Se encuentran distinta calidad y tonicidad de los músculos pélvicos a nivel del soporte. Se ha podido evidenciar que hay pacientes que hacen bastante actividad física y esta actividad física, el levantar peso, predispone a que estas pacientes tengan predisposición a presentar prolapso de los órganos, pero pacientes que nunca han hecho ningún tipo de actividad física también han presentado. Por eso se ha relacionado con forma congénita. Las formas más principales, la etiología más principal es la traumática y la hormonal. La traumática, ¿por qué? Producido por embarazos y los partos por vía vaginal. Este proceso fisiológico que hace que el parto, que el bebé nazca por vía vaginal, hace que se distiendan más estos músculos, por lo tanto, este soporte de la pelvis disminuye. Existen grandes variaciones individuales en cuanto a lo que es la resistencia, cicatrización y recuperación de los tejidos pélvicos. Traumas directos, accidentes, agresiones sexuales que pueden producir traumas a nivel genital también tienen predisposición por antecedente traumático que los pacientes sufran de prolapsos. Entre los traumas directos tenemos los accidentes, agresiones y los traumas indirectos asociados a fracturas pélvicas que son menos frecuentes. El estímulo hormonal, el cese del estrógeno en el climaterio y la menopausia, esta estimulación por la disminución estrogénica hace que toda esta tensión a nivel del suelo de la pelvis disminuya. Por lo tanto, las pacientes entran en mayor riesgo de que se formen prolapsos, principalmente en la etapa del climaterio, que es donde más brusco predispone a las pacientes el efecto del hipoestrogenismo, donde empiezan toda la sintomatología marcada del climaterio como tal.
Entre otras cosas, también se cuentan con la presión intraabdominal a largo plazo, y en estas van a estar causadas por todas las pacientes que tienden a la obesidad, porque va a haber mayor presión a nivel del piso pélvico. Ejercicios físicos intensos, levantar pesas, levantar objetos pesados, pacientes con tos crónica, pacientes con estreñimiento crónico, tumores a nivel de la pelvis o algo que incremente la presión intraabdominal como la citis. Son factores de riesgo que hacen que tenga presión intraabdominal, por lo tanto estas pacientes mayor riesgo o mayor predisposición asociada a sus antecedentes de la salida de estos órganos. Entonces el suelo pélvico mantiene este equilibrio ¿en qué? Entre la biperestación, la presión intraabdominal y la sustentación de los órganos pélvicos. ¿Por qué? Porque la presión va a existir más cuando las pacientes están en biperestación que cuando están en reposo. La sintomatología se presenta más cuando la paciente está en biperestación que en reposo. Porque en reposo estos órganos no van a protruir, y si tienden a protruir es por el esfuerzo, mientras si las pacientes están de pie, estos órganos sí van a protruir y sí se va a ver evidente a través del piso como tal. Esta disfunción del suelo pélvico es la causante de los prolapsos y la alteración de la inadecuada interacción entre todos estos elementos. Por lo tanto, el músculo del suelo de la pelvis contrarresta esta fuerza ejercida del abdomen por la presión que existe. Si existe una presión intraabdominal, los músculos de la pelvis contrarrestan esta presión, pero mientras más va pasando los años, mientras más predisponentes tienen a factores de riesgo como el estreñimiento, la obesidad, los partos, todo este piso se va a ir debilitando. Por lo tanto, esta presión que va a existir a nivel de la pelvis van a empezar a producir daños a nivel de los músculos, debilitándolo. Por lo tanto, esta debilidad del músculo pélvico causa la degeneración respectiva de estos músculos y por lo tanto, asociado a esta presión intraabdominal, viene lo que es el ensanchamiento y la apertura excesiva de este hiato genital producido por estos esfuerzos que va a facilitar al prolapso de los órganos pélvicos. Por lo tanto, ¿qué va a estar asociado? El factor de riesgo. Partos, obesidad, levantar peso, factores genéticos, traumatismos, esos son los factores de riesgo. Asociados al aumento de la presión intraabdominal más la disfunción neuromuscular, se va a producir el prolapso. ¿Cómo son estos factores de riesgo? Hay factores de riesgo que son predisponentes al prolapso. ¿Cómo cuáles? Los factores asociados congénitos, ¿no? Pacientes que no tienen ninguna patología que pueda producir el prolapso, pero por factor congénito está predisponente a que esta paciente tenga su prolapso. Factores favorecedores. Todos los embarazos van a favorecer, embarazos, partos previos van a favorecer a que las pacientes tengan mayor riesgo. Partos vaginales y constipación crónica son factores favorecedores para los prolapsos. Los factores agravantes, ¿qué va a hacer que agrave este prolapso? El envejecimiento, la obesidad, cirugías pélvicas e incremento crónico de la presión abdominal va a hacer que estos prolapsos se agraven. Entonces, todos estos factores de riesgo van a estar asociados a todo lo que habíamos mencionado. La paridad, la edad, la obesidad, pacientes con antecedentes de partos previos, la raza, la etnia, constipación crónica, son dentro de los factores de riesgo comunes que sufren todas estas pacientes. Entonces, empecemos con la paridad. ¿Cómo es que la paridad afecta a que estos órganos se prolapsen? La paridad es el factor de riesgo más importante para el prolapso de los órganos pélvicos. Representa el 75% de factor predisponente. Se hizo un estudio donde se estudió a más de 17,000 mujeres que han sido seguidas por más de 17 años. Y se ha podido evidenciar que después de un parto vaginal, la paciente tiene 4 veces mayor riesgo de que sufra de prolapso vaginal. Si ha tenido 2 partos por vía vaginal, 8 veces más riesgo. Si tiene 3 partos, 9 veces mayor riesgo.
y si ha tenido 4 partos, este riesgo se incrementa 10 veces más comparado con una paciente que nunca ha tenido bebés, lo que significa que en nuestro medio hay alto índice de prolapso, tanto de vejiga como de útero, producido por los partos. Las pacientes en nuestro medio tienen partos, 1, 2, 3, pacientes de 24 años con 3 partos, pacientes de 25 años con 4 partos vía vaginal. Evidentemente, en las primeras etapas de la vida, las pacientes no sienten ninguna molestia, porque toda esta elasticidad, tonicidad todavía persiste, la presión intraabdominal todavía está ejercida, existe el efecto estrogénico que hace que no reduzca toda esta elasticidad, pero las consecuencias, las complicaciones se va a empezar a ver en la etapa del climaterio y la menopausia. Factores de riesgo agravados a la edad. Entonces, según más va pasando los años, las pacientes tienen mayor predisposición a que padezcan de los prolapsos. Entonces, cada 10 años, si una paciente tiene 30 años, a los 40 años tiene 40% mayor riesgo de desarrollar el prolapso. Entonces, cada 10 años el factor de riesgo se incrementa en un 40%. En las pacientes sintomáticas, que ya tienen síntomas desde edades tempranas, esta frecuencia se incrementa en un 1.6% más. Si las pacientes ya han llegado entre los 40 y 59 años de edad, asociados a estos 40%, se incrementan en un 3.8% más. Y así, mientras más años se incrementan en las pacientes, incrementa el riesgo de desarrollar los prolapsos. Asociados a la obesidad, el índice de masa corporal mayor a un 25 tienen 2 veces más riesgo de que estas pacientes tengan prolapso de los órganos pélvicos. Pero está contrarrestado y es controversial el hecho de que una paciente tenga obesidad, mayor riesgo de prolapso, pero si esta paciente adelgaza, no significa que el prolapso se va a retraer. ¿Listo? Entonces, el que las pacientes adelgacen no hace que el riesgo disminuya, porque ya ha existido el prolapso, ya ha existido el antecedente de la presión intraabdominal. Se ha visto en algunas pacientes que después de haberse realizado la cirugía bariátrica, es decir, la extirpación de grandes cantidades de masa, de grasita, también puede favorecer a tratar de suspender esta vejiga durante o este prolapso, o tratar de suspender parte de estos músculos y disminuye su riesgo. Pero no que la paciente esté en obesidad y adelgace va a hacer que no sufra de prolapso. O sea, las pacientes ya han sido sometidas a esta presión intraabdominal. Riesgo de histerectomías. Las pacientes que van a ser sometidas a histerectomías en edades tempranas tienen el riesgo de que se prolapse, pero no el útero, sino el muñón a nivel de la cúpula vaginal. Este también va a perder esta tonicidad, por lo tanto va a afectar a que otros órganos a estos asociados, principalmente los intestinos, sean los que puedan prolapsar. Es muy poco frecuente lo que es la vejiga, porque en el momento de realizar la histerectomía también se hace la fijación a nivel de la vejiga. Por lo tanto, ¿qué pacientes van a estar más riesgo? Las que se han realizado histerectomías en edades tempranas. En cuanto a la raza y la etnia, se ha visto que en los Estados Unidos se ha encontrado una menor prevalencia de prolapsos de órganos pélvicos sintomáticos en pacientes afroestadounidenses. Por lo tanto, la raza también se ha visto afectada. En comparación con las hispanas y las de raza blanca, tienen 4 a 5 veces más predisposición a que se prolapsen estos órganos. Entonces, ahí viene el antecedente de la raza. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Habíamos indicado que estas pacientes, la primera sintomatología que van a mencionar es la presión. Presión, sensación de bulto, de masa a nivel de los genitales. ¿Puede existir dolor? Sí, el dolor va a estar asociado a nivel del bajo vientre, dolor a nivel lumbar, dolor pélvico, pero estos síntomas van a estar atribuidos cuanto más prolapsado esté este órgano. Hay pacientes que ya tienen la protrusión total y no han manifestado ninguna sintomatología, no han manifestado ninguna sensación de dolor. Por lo tanto, el dolor no va a ser el síntoma principal asociado al grado del prolapso.
La severidad de los síntomas no se correlaciona con la etapa del prolapso. Hay pacientes que empiezan a prolapsar, hay un descenso y la sintomatología es marcada. Y hay pacientes que está prolapsado todo el órgano y no tienen ninguna sintomatología. También esta sintomatología o esta sensación de bulto va a estar relacionada con la posición. En bipedestación, las pacientes, ¿qué es lo que van a sentir? Esta sensación de protrusión de la masa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el órgano va a empezar a salir a través del canal vaginal en comparación con las mujeres que se encuentran en posición supina, es decir, en posición de reposo, de descanso. Dentro de estas manifestaciones clínicas, en las mujeres, esta protrusión a través del canal vaginal, ese es un canal vaginal normal y ese es un canal vaginal que está protruyendo, ¿qué? ¿Qué será esto? Ese es el cervix, entonces esto es un prolapso del útero, es un histerocele. Entonces, cuando se empieza a producirse protrusión de estos órganos, se puede asociar a lo que es la resequedad a nivel vaginal, la resequedad de estos órganos. Por lo tanto, esta resequedad a nivel de que está protruyendo va a ser frecuente a que sufra infecciones, ulceraciones, laceraciones por el contacto con el material externo, es decir, con la ropa. La especificidad de los síntomas vaginales para predecir el prolapso como sensación de masa va más allá del himen, es decir, cuál va a ser nuestro punto de corte a la altura del himen vaginal. Pero las pacientes que han tenido bebés tienen todavía himen, que se llama cuando el himen ha sido perforado, que se llaman estos restos del himen. Porque el himen no está afuera, ¿no? Pero no está, no lo vas a poder ver así. Está a nivel del introito vaginal, más casi a 1 centímetro de profundidad, pero cuando este ha sufrido la perforación en el primer contacto, los restos, los vestigios se denominan carúnculas. Y a ese nivel, es a este nivel de los vestigios del himen donde se hace la comparación. Aquí prácticamente en esta partecita, no sé si logran ver, acá, justo en esta parte son los vestigios del himen perforado. Entonces ese es nuestro punto para poder indicar que este prolapso está saliendo hacia la parte externa o no. La protrusión a través del canal vaginal puede resultar o desencadenar desde una carga crónica, frecuente, que va a ir protruyendo de forma paulatina. Por lo tanto, si va a ir protruyendo a través del canal vaginal, esta se puede ulcerar y en algunas situaciones incluso puede producir sangrados. ¿Cuáles son las manifestaciones urinarias en estas pacientes? Todas las pacientes que van a tener asociados a principalmente prolapso a nivel de la vejiga y del útero, van a asociarse con sintomatología de incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, cualquier presión que va a existir va a hacer que estas pacientes tengan pérdidas involuntarias de orina, y estas pérdidas involuntarias de orina se van a asociar desde que la paciente va a empezar a tener prolapsos desde grado 1 y grado 2, lo que significa que no necesariamente esté prolapsado la totalidad de este órgano para que las pacientes empiecen a presentar sintomatología urinaria. El hecho de levantar peso hacen que pierda pipí, toser pierde pipí. ¿Y qué más va a estar relacionado con esto? El efecto hipoestrogénico. Va a hacer que esta contención que tenga a nivel de la vejiga ya no la pueda contener, se produzca el descenso, se produzca el prolapso y se produzca asociado esto lo que es la incontinencia, principalmente de esfuerzo a nivel de la vejiga. Va a empezar a tener estas pacientes una vejiga hiperreactiva, es decir, a cualquier urgencia misional va a tener la sensación de querer orinar y hasta llegar al baño puede ya perder pipí. Y se asocia a estas pérdidas urinarias, se va a asociar ¿a qué? A infecciones urinarias recurrentes en las pacientes. Hay pacientes
quien también sienten la incomodidad entre las manifestaciones clínicas urinarias, que en el momento del acto sexual por este descenso pierden pipí. Por lo tanto, ya empiezan a tener rechazo a la pareja por estas pérdidas involuntarias de pipí en el momento del acto sexual. También los síntomas fecales, existen manifestaciones fecales por el descenso de estos órganos que va a estar asociados al estreñimiento. Por lo tanto, estas pacientes, como va a existir una masa a nivel de este canal, va a comprimir también la parte posterior. Por lo tanto, sus deseos de fecación de las pacientes va a ir disminuyendo por el efecto de masa y van a entrar en una urgencia fecal, es decir, que van a contener gran cantidad de materia fecal, y en el momento que desean realizar la deposición se pueda producir una incontinencia fecal, es decir, pérdida de materia fecal involuntaria en las pacientes. Y esto no solo a través de esfuerzo físico, no solo a través de en el momento que quieran producir el deseo defecatorio, sino que también va a estar asociado en las pacientes en el acto sexual. Puede existir pérdidas involuntarias de las heces en este momento por la presión que va a existir a nivel vaginal. Las manifestaciones sexuales, el hecho de que tenga protrusión a nivel de este canal no hace que se produzca una alteración en cuanto al deseo sexual. Lo que va a producir es la alteración en toda la sintomatología que va a estar asociada, es decir, la incomodidad, porque estas pacientes van a sentir incomodidad en el momento del acto sexual, incomodidad por la pérdida involuntaria de la orina y la incomodidad por la pérdida involuntaria de las heces fecales. Por lo tanto, va a producir esta incomodidad asociado a vergüenza de las pacientes, y esto va a hacer que las pacientes tengan menor deseo de actividad sexual. En el histerocele, cuando desciende en la parte anterior, está altamente asociado al cistocele y al rectocele, porque el histerocele es el descenso de la parte media a nivel de la cúpula, y esta va a estar principalmente producido por fallo de los ligamentos del sostén uterino. El colpocele, que es la parte también del útero principalmente que va a descender a nivel del cervix, es lo que va a ir descendiendo. En el histerocele todo el útero va a salir como acá, y en el colpocele el cervix es la parte delante del cervix la que va a empezar a descender, pero esta va a estar asociada a cistocele y uretrocele. ¿Qué es lo que va a producir? Alteraciones a nivel de los músculos pubovesico-uterinos y alteraciones a nivel del ligamento triangular. Y en la parte posterior, en el rectocele, va a existir una alteración a nivel del tabique recto-vaginal. El enterocele, que habíamos mencionado que es la protrusión de los intestinos por parte de a través de la pared anterior vaginal, va a contener parte del intestino delgado o incluso el epiplón, que esta va a estar asociada a lesiones de los ligamentos uterosacros. Muy bien, entonces en el compartimiento anterior puede producirse el uterocele, el cistocele o ambos, cisto-uretrocele, todo lo que va a estar relacionado con la vejiga. En el compartimiento medio, el útero, prolapso de la cúpula de la vagina, y enterocele, intestinos que pueden producirse el prolapso a través del canal vaginal. Y en la parte posterior, el rectocele. Pero ¿cómo vamos a dividir estos? Estos se dividen o los vamos a identificar a través de grados. Esta es una clasificación que se sigue manejando, pero que es antigua. La que se maneja actualmente es el POPQ, que es la medición del prolapso de los órganos pélvicos a través de medidas. Esta de grados la podemos utilizar de forma general. ¿Qué habíamos dicho que es el punto de corte para poder evidenciar si este prolapso está siendo externo o no? A nivel del himen de la vagina, es decir, a nivel de las carúnculas vaginales en el introito vaginal. Por lo tanto, en el grado 1 va a existir un descenso, sea del útero o de la vejiga, que este va a descender un poco menos de la suposición
normal, pero todavía se va a encontrar a nivel del introito vaginal, es decir, que no va a pasar más allá de los restos himenales. En el grado 2, este descenso ya va a llegar a nivel de las carúnculas o de los vestigios del himen. En el grado 3 ya va a existir un descenso que va a protruir más allá del himen vaginal, es decir, ya lo vamos a poder visualizar. En el grado 2 todavía las pacientes podemos pedir maniobras como la maniobra de Valsalva que hagan que tengan presión intraabdominal y vamos a poder visualizar, pero este se va a retraer. Pero en el grado 3 ya va a pasar más allá de los restos del himen y no se va a poder retraer. Y en el grado 4 es el prolapso total, es decir, que ya va a existir la protrusión total de este órgano intraabdominal. ¿Cómo son las condiciones del examen? Se debe describir al máximo toda la protrusión observada a través del canal vaginal, principalmente en las pacientes que estén en relajación y cuando estén en actividad. ¿Qué significa actividad? Describir cómo desciende este órgano a través de la especuloscopía y con la maniobra de Valsalva, es decir, que haga presión intraabdominal para ver si hay descenso de este órgano y si va a estar asociado a descenso de vejiga, si existe salida involuntaria de orina. Lo propio en el recto, tenemos que visualizar a través de la pared posterior si existe protrusión del recto a través del canal vaginal. El grado que se realiza actualmente es el PODQ, que esta se denomina prolapso, la medición del prolapso de los órganos pélvicos. Y se describe esto que están viendo acá, que parece complicado, es una descripción de todo este soporte pélvico que va a contener la progresión de todo el prolapso a nivel del canal vaginal. Y se divide en pared anterior, pared posterior, la cúpula y los orificios externos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estas mediciones? El PODQ tiene 9 mediciones de referencia. ¿Cuáles son estas mediciones de referencia? Tiene 3 mediciones perineales, es decir, 3 mediciones en la parte externa. Va a contener 6 mediciones en la parte interna y estas 6 mediciones en la parte interna van a estar representados por 3 mediciones, mejor dicho, 2 mediciones en la parte anterior y una en la parte apical que va a corresponder a la parte anterior, 2 mediciones en la pared posterior y una en la parte apical posterior que va a corresponder a la parte posterior. Por lo tanto, van a ser 6 puntos fijos de la pared vaginal. Estos valores se van a asociar al himen, por lo tanto también va a ser el punto de referencia del himen. Los que van a estar más próximos al himen se registran como puntos negativos, por lo tanto si este útero va a estar más próximo al himen es un punto negativo. Pero si a nivel del himen este descenso va a estar más alejado del himen, se lo considera o se registra como puntos positivos. Y estas son las mediciones, todas las mediciones. 2 anteriores que están en la pared anterior, apical anterior el punto C, el punto de apical posterior, 2 propias de la pared posterior, 3 en la parte externa que van a corresponder 2 frontales y una que es la totalidad, que son los 9 puntos vaginales. Y estos 9 puntos vaginales van a estar representados por letra. Toda la parte anterior, que está representada por la letra A minúscula, si está más cerca al himen, A mayúscula, y si está más lejos del himen, la B mayúscula. Por lo tanto, es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula. Todas las que van a estar en la parte posterior están representadas por la letra P minúscula. Más cerca al himen, A, y más lejos del himen, B. En la parte apical anterior, la parte apical posterior, y en la parte externa la que va a corresponder desde la medición del meato urinario a la vagina y de la vagina al recto. Y por último es la totalidad de la vagina. Entonces, estos 9 puntos hacen de utilidad para que se pueda definir con exactitud qué tan prolapsado está este órgano. Se utilizan estas mediciones y se va realizando mediciones con regla para identificar cuánto ha descendido este órgano.
Pero en las pacientes, estas mediciones tenemos que hacerla en posición de decúbito, máximo a 45 grados del dorso en el plano horizontal. Y se utiliza el espéculo vaginal para poder realizar estas mediciones. ¿Y cómo se va a ir midiendo? Se va a ir midiendo según la distancia que va a contener a nivel del himen. Estas distancias, si va a ser más cerca, puntos negativos, si va a ser más alejado, los puntos positivos. Por lo tanto, estas mediciones las vamos a ir describiendo. El punto A, que es en la pared anterior, esta se va a encontrar la medición a nivel del himen, a 3 centímetros del himen en la parte interna de la vagina, en la pared anterior. Puede encontrarse a más 3 o a menos 3 del punto vaginal, pero tiene una distancia normal de 3 centímetros. El punto posterior anterior, esta medición se va a encontrar en el punto más cercano a lo que es la cúpula vaginal, es decir, a nivel de la pared vaginal superior anterior desde el fornix hasta el punto A anterior más cercano al himen. Esta distancia también es medible para poder identificar el grado de descenso del útero o de la vagina. El punto C, que esta va a estar representada por la parte más distal del borde anterior del cervix. Por lo tanto, esta medición también va a estar lejos del himen. Y el punto D, que va a estar representado a nivel de la parte posterior del útero, principalmente localizada a nivel del fornix, y es el punto de llegada más distal a nivel del útero o a nivel del canal vaginal como tal. Los puntos posteriores van a ser similares a los anteriores. El punto A posterior también a 3 centímetros, paralelo al punto anterior. El punto posterior, que este va a estar representado por la parte más posterior a nivel del cervix, que va a estar en relación en la pared vaginal posterior con el punto anterior, que también tiene un valor a nivel del prolapso según va a ir descendiendo, porque tenemos que medir la totalidad del canal vaginal. Y por último, las aperturas de entrada, que va a estar la relación entre la uretra y el canal vaginal, y el canal vaginal y el recto. Y en estas mediciones es lo que vamos a tener los grados del prolapso. ¿Y cómo se van a ir midiendo? Se va a ir midiendo a través de la especuloscopía. Se utiliza una regla primeramente para medir la longitud total de la vagina. Tenemos que medir primero la longitud total de la vagina, y según los puntos anteriores y posteriores vamos a ir midiendo los grados del descenso en caso de tratarse de un descenso a nivel del útero. Por lo tanto, si este va a descender en el punto anterior, si va a descender y se va a encontrar antes de llegar al punto anterior, estamos hablando de un descenso de grado 1. Si va a pasar los puntos anteriores, va a estar más allá del punto anterior cercano al himen y del punto posterior cercano al himen, estamos hablando que tiene de un descenso en grado 2 o estadio 2. Si este ya va a pasar a nivel del himen vaginal por más de 3 centímetros o menor, mejor dicho, menor a los 3 centímetros, pero ya va a protruir más allá del himen, estamos hablando que se trata de una paciente en estadio 3. Y si existe un prolapso total, estamos hablando que se trata de una paciente en estadio 4. Por lo tanto, nuestro diagnóstico según el grado de protrusión va a depender de estas mediciones que vayamos realizando a las pacientes. Todos los antecedentes físicos que vayamos a obtener, sus antecedentes físicos, dietéticos, estilos de vida, sus antecedentes patológicos, la cantidad de hijos que ha tenido, el número de hijos que ha tenido, la edad del climaterio y la menopausia que han tenido las pacientes, si ha tenido cirugías previas que puedan predisponer a mayor descenso a nivel vaginal. La exploración ginecológica va a estar asociada principalmente a la inspección vulvar, que va a estar realizado por valsalvas o la especuloscopía para ver los grados del descenso. La valoración del trofismo genital, si este va a poder contener o no estos órganos que va a estar prolapsado. La valoración de la continencia urinaria, si esta paciente puede o no contener la orina. Y el tacto bimanual para poder identificar
Si existe alteraciones a nivel del útero en caso de que estas pacientes no hayan sido histerectomizadas previamente. En cuanto a las pruebas de diagnóstico complementarios, utilizamos la ecografía, el uroanálisis, la valoración del residuo postmisional y estudios de urodinámica. Pero el diagnóstico es clínico porque vamos a hacer una visualización de los órganos protruidos. El tratamiento se va a basar fundamentalmente en un tratamiento quirúrgico porque no existe ninguna tableta que haga que estos músculos y ligamentos del sostén del piso pélvico vuelvan a su lugar. Una vez que se ha producido el descenso, ya sea en grado 1, no hay ni una tabletita en el mundo, no existe ninguna hierbita o mate que haga que este descenso pueda volver a su lugar. El único tratamiento es quirúrgico y el tratamiento preventivo de aquellas pacientes que tienen grado de descenso para evitar de que si está en grado 1 prosiga a grado 2 o grado 3. ¿Listo? Entonces no hay medicamentos que hagan que vuelva a su lugar. ¿Cuáles son estas medidas que pueden minimizar este factor de riesgo? Una de estas medidas son los ejercicios de Kegel y también el uso de estrógenos a nivel vaginal, tratamiento local a nivel vaginal a base estrogénica. Ha existido o existe también el uso de pesarios, que son como, que se colocan las lavanderías para taponar, ¿qué se llaman? Como argollitas. Sí, los tapones que se colocan para que no entre el agua. Los tapones o los pesarios son como estos taponcitos que se coloca según la medición a nivel del canal vaginal, pero es momentáneo. Esto solo va a sostener que este prolapso no prosiga más, pero ninguno es tratamiento definitivo más que la cirugía. Entonces la cirugía va a estar relacionada a tratamientos oclusivos, es decir, ocluir, tapar totalmente el canal vaginal, principalmente en aquellas pacientes que ya no van a tener actividad sexual, pacientes ancianas, pacientes mayores, que ya no van a tener predisposición al contacto sexual, porque tenemos que extraer el órgano prolapsado y cerrar el canal vaginal. ¿Listo? Esos son los oclusivos. Y los reconstructivos va a estar asociado a restablecer la anatomía pélvica normal. Este se puede realizar por vía vaginal o por vía abdominal y lo que se trata de hacer es reconstruir este canal, en realidad extirpar o retraer el órgano, suspender todo el piso pélvico y tratar de reconstruir el canal vaginal para que estas pacientes puedan tener una vida sexual. Entonces, en el tratamiento anterior, que es lo que vamos a realizar, si hay descenso de la parte anterior, lo que es la colporrafia anterior, en la parte apical se va a hacer la suspensión y la fijación de los ligamentos sacroespinosos, suspensión del ligamento uterosacro y la sacrocolpopexia, que es decir, que se va a suspender toda la parte apical para que no exista descenso en este órgano en la parte media, principalmente a nivel del útero. Y en la parte posterior va a existir una reparación del rectocele, reparación del enterocele y la colporrafia posterior. Estos tratamientos se pueden realizar a nivel de vía vaginal. Si realizamos a nivel de vía vaginal, repito, a estas pacientes se cierra el canal vaginal, es decir, que cuando tratamos el prolapso de forma quirúrgica a nivel vaginal, todo este órgano que está prolapsado tenemos que retirar en caso de ser del útero, y en caso de ser de la vejiga tenemos que tratar de restituir a su posición anatómica normal, pero si esta vagina va a continuar abierta, este órgano va a seguir prolapsando, por lo tanto se tiene que cerrar el canal vaginal, produciendo en las pacientes un cierre total o un cierre parcial a nivel de la mucosa vaginal. También en el compartimiento anterior se ha visto las posibilidades de utilizar mallas, es decir, contener unas mallas para que puedan sostener, ¿qué? Si es anterior, ¿qué va a sostener? La vejiga. Entonces, a través de estas mallas va a hacer que este órgano pueda contenerse en su lugar, suspender la musculatura y los ligamentos, pero este tratamiento no es definitivo, lo que significa que si la paciente no se cuida,
sigue con estreñimiento, sigue con actividad física excesiva, sube, baja gradas constantemente, está en la etapa del climaterio, este órgano igual puede volver a colapsar. No es definitiva la cirugía. Bien puede durarle 10 años o puede durarle 2 o 5 años. En la colporrafia posterior va a existir lo que es la reparación del recto vaginal, utilizando principalmente la fascia rectovaginal, y también se pueden utilizar las mallas, pero no se recomienda la reparación de los músculos elevadores. Muy bien, dentro de toda esta cirugía que se va a ir realizando en las pacientes, también tenemos que ver principalmente a nivel del prolapso anterior o del descenso a nivel anterior, que está asociado principalmente al descenso de la vejiga. Por favor, si están haciendo otro tipo de actividades, pueden salir afuera. ¿Listo? Y esta se va a asociar los grados de incontinencia que van a tener las pacientes. Por lo tanto, ¿qué es la incontinencia urinaria? ¿Qué es lo que ya hemos venido hablando hasta este momento? La incontinencia urinaria es, como tal indica su nombre, se define como esta pérdida demostrable involuntaria de orina a través del orificio producido en las mujeres, que va a causar principalmente problemas higiénicos y sociales. Es involuntario esta incontinencia que van a tener las pacientes, o sea, van a perder de forma involuntaria la orina. Y esta pérdida de orina va a ser más frecuente según vaya pasando en los años y según vaya teniendo mayor exposición. Por lo tanto, los problemas se van a asociar a higiénicos y problemas sociales. ¿Por qué? Porque las pacientes cualquier momento pueden perder la orinita. Están subiendo al truco y pueden perder orina. Empezaron a reír, pueden perder orina. Empiezan a toser, pueden perder orina de forma involuntaria. Y va a hacer que la zona genital esté constantemente con olor a pipí. Y las pacientes se empiezan a sentir incómodas. ¿Y qué es lo que sucede si va a estar relacionado con problemas higiénicos en la zona? Predisposición a que tengan infecciones vaginales. Por lo tanto, el control de la vejiga va a depender principalmente de la función normal del tracto urinario, el sistema nervioso y la musculatura pélvica a nivel de la vejiga como tal. ¿En quiénes se presenta la incontinencia urinaria? 75% en las mujeres. También hay incontinencia en los varones, pero es muy baja, es un 25% en comparación con las mujeres. Esta incidencia en el sexo femenino incrementa también la edad. En mujeres de 35 años ya empiezan a tener hasta un 15% de las pacientes incontinencia. En mujeres de 55 años este factor se incrementa un 28%. Y en las mujeres que han estado sometidas o que acuden a consulta en edades tempranas, la sintomatología se va a agravar más de los 55 años, cuando ya han empezado a tener sintomatología y acuden a consulta en edades tempranas. Pero menos de un 50% de las mujeres acude a la consulta realmente por sus grados de incontinencia. Es decir, que la frecuencia de consulta por pérdida de orina es menos de la mitad. De 10 pacientes, menos de 5 van a consultar por estas pérdidas de orina. ¿Y cómo se va a clasificar la incontinencia? La incontinencia se clasifica en incontinencia de esfuerzo, de urgencia, mixta, la paradojal y las fístulas. Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo? Es esta pérdida involuntaria de orina que se va a asociar a la presión, al aumento de la presión abdominal. Es decir, de todas estas pacientes que van a estar asociadas a las patologías del prolapso. Obesidad, partos previos, traumas a nivel del canal vaginal. Entonces, toda esta predisposición va a hacer que estas pacientes tengan mayor riesgo de desencadenar una incontinencia urinaria de esfuerzo, más frecuente en las mujeres, y está causada por esta hipermotilidad uretral producida por estos partos, debilidad muscular, la edad avanzada, el efecto del estrógeno. Y se va a clasificar la incontinencia urinaria de esfuerzo en 3 grados. En aquellas pacientes que tienen esta pérdida involuntaria a grandes esfuerzos, es decir,
Grado 1, que necesitan hacer un esfuerzo físico excesivo para tener su pérdida de pipí. El grado 2, la incontinencia producida por moderados esfuerzos. El esfuerzo que va a realizar esta paciente no va a ser tan excesivo, pero sí va a requerir este esfuerzo físico para que pueda perder pipí. Grado 2. Y el grado 3 es cuando haga los mínimos esfuerzos, como estornudar, toser, reír, para que esta paciente pueda perder pipí de forma involuntaria. El más severo, el grado 3. La incontinencia urinaria de urgencia. Esta es una urgencia miccional. Es la forma más común que presentan en los varones, pero también se presentan en las mujeres. Esta va a estar producida por las contracciones involuntarias del músculo detrusor, la relajación de los esfínteres, y puede ser producido por múltiples causas. Dentro de estas causas, se van a encontrar principalmente las enfermedades neurológicas, las enfermedades producidas por procesos inflamatorios, producidas por procesos obstructivos, producidas por procedimientos quirúrgicos o como radioquimioterapia. Entonces, esta urgencia miccional también se presenta, pero no es tan frecuente como la de esfuerzo. Y la mixta, que va a estar producida por esfuerzo y por urgencia, también es un tipo común frecuente en las mujeres, y es importante determinar cuál es el patrón predominante, si es el esfuerzo o es la urgencia de la pérdida involuntaria. La paradojal o de rebosamiento es la incapacidad vesical para vaciar adecuadamente la vejiga. Por lo tanto, existe una retención urinaria importante. Son todas aquellas pacientes que se distiende tanto la vejiga, que guardan tanta orina que cuando van a orinar no orinan en su totalidad, siguen conteniendo orina en la vejiga. Por lo tanto, al contener la orina en la vejiga, se puede producir este escape voluntario, tiene mayor deseo miccional cuando se va a encontrar con mayor capacidad la vejiga, pero puede contener grandes cantidades de orina en la vejiga y no vaciar la totalidad de orina. Es más frecuente en pacientes con obstrucciones intravesical mecánica o funcional. Por lo tanto, en la anamnesis de nuestras pacientes tenemos que visualizar o preguntar principalmente de padecimientos neurológicos, si va a estar asociado a alteraciones neurológicas en pacientes crónicos como la diabetes mellitus, si va a estar asociado por procedimientos médicos o quirúrgicos. Estos grados de incontinencia o la clasificación de la incontinencia. Para poder detallar su diario miccional tenemos que hacer un registro minucioso, principalmente registrar la frecuencia y el volumen de las misiones, los eventos de urgencia que ha tenido y los grados de incontinencia asociados a estos efectos de urgencia. Por ejemplo, si la paciente estaba caminando y de repente le dio la necesidad de orinar y tiene que acudir al baño, si aguantó hasta llegar al baño o no aguantó hasta llegar al baño y perdió pipí. Las misiones diarias y nocturnas, y se hace un registro por un periodo de 3 a 7 días en estas pacientes. En la exploración física funcional tenemos que visualizar o tenemos que explorar a nivel abdominal principalmente la vejiga. Si esta vejiga es palpable, si esta vejiga tiene gran cantidad retenida de orina. A nivel vaginal, que tenemos que explorar principalmente prolapsos, si existen prolapsos a nivel de la pared anterior. Neurológicos, el tono anal, tono uretral, la sensibilidad perianal, los reflejos bulbocavernosos y la contracción del piso pélvico, para que podamos ayudar a estas pacientes con los ejercicios de Kegel y puedan retener mayor cantidad de orina, y si está asociada al prolapso, no avance más estos prolapsos. Por lo tanto, existe la diferencia según los grados de micción de incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo y de rebosamiento. En cuanto a la frecuencia es más frecuente que se presente más veces por urgencia en la incontinencia urinaria de urgencia. En la de esfuerzo no, y en la de rebosamiento puede presentarse en las pacientes que se presenta por rebosamiento de forma aguda, pero en las crónicas no. La nicturia es habitual en la incontinencia urinaria de esfuerzo, mejor dicho, de urgencia, rara vez en la de esfuerzo, y también se presenta en la de rebosamiento. La urgencia miccional, ese deseo urgente de miccionar, se presenta en las pacientes de urgencia,
no en la de esfuerzo y no en la de rebosamiento. La oportunidad que puede llegar al sanitario o no estas pacientes, generalmente no llegan al sanitario las que presentan incontinencia urinaria de urgencia, sí pueden llegar en las que tienen de esfuerzo y sí en las que tienen rebosamiento. El escape de orina. En la incontinencia urinaria de urgencia no va a haber pérdida de orina como tal, o sea, va a tener esta frecuencia emisional de forma repetitiva puede contener, y los grados de pérdida de orina ya van a ser cuando la urgencia emisional sea muy severa, pero en la de esfuerzo y de rebosamiento sí, estas pérdidas involuntarias van a ser evidentes, estos escapes de orina, ni bien se encuentren en los primeros grados. Según la cantidad de orina en cada episodio miccional, en la urgencia pueden presentarse gotas o chorritos, en la de esfuerzo escasa y en la de rebosamiento también se puede presentar escasa. Y el tiempo de micción son cortas y varias veces en la urgencia, en las de esfuerzo también son cortas y en la de rebosamiento son prolongados e intermitentes porque tienen gran acumulación de orina en la vejiga. Dentro de los exámenes de laboratorio es imprescindible verificar si estas pacientes no están cursando con una infección urinaria asociada a las pérdidas involuntarias, porque esta infección a nivel de orina va a hacer que se produzca inflamación a nivel de la vejiga, por lo tanto la sintomatología se incrementa. En la química sanguínea tenemos que buscar antecedentes de que si estas pacientes no están teniendo antecedentes de diabetes y la función renal principalmente. La urodinamia va a consistir en el grado de tensión que va a tener estas pacientes para el momento en que se produzca el flujo miccional, y esto se lo conoce como la cistometría. Es una técnica que mide las presiones intravesical e intraabdominal con sondas. Esta sonda se va a colocar una sonda uretral y una sonda suprapúbica en caso de tener una cistostomía, para poder verificar el grado de presión que tiene esta vejiga en el momento de la micción. Es bastante incómodo en las pacientes realizar este estudio porque están con sondas y se tiene que ir midiendo estos flujos de presión cuando la paciente tenga el deseo miccional. En el tratamiento se va a basar a base de conducta, cambios de estilo de vida, fisioterapia, podemos utilizar tratamiento farmacológico y por último el tratamiento quirúrgico, los que van a estar asociados a prolapsos. Entonces, el objetivo es restablecer el control cortical de la vejiga. Es necesario que las pacientes entren en motivación. ¿Por qué? Porque las pacientes se cansan cuando son los procedimientos prolongados. Tienen que hacer ejercicios físicos diarios para poder contener esta vejiga. Y hay pacientes que lo realizan y hay pacientes que a la semana, a las 2 semanas dejan de hacer los ejercicios. Por lo tanto, todo su tratamiento anterior no nos va a servir porque todavía el piso pélvico no está en tensión. Este piso pélvico no se va a regenerar, lo único que hace es evitar que entren en grados mayores. La técnica se establece en los programas de micción, control de la cantidad y la calidad de líquidos que va a ingerir y el autocateterismo, es decir, que estas pacientes puedan miccionar en las horas de vida, en las horas cotidianas que deba tener según la cantidad de líquidos que va a ingerir. Entonces, entre los ejercicios, principalmente están los ejercicios de Kegel, que se conocen desde 1950, que es para fortalecer los músculos pélvicos. Estos son útiles principalmente en las pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo leve. Tienen un tiempo de duración para hacer estos ejercicios de 5 segundos y después de los 5 segundos se va incrementando más. Estos ejercicios se basan en que las pacientes se coloquen en posición supina, hagan tensión en la musculatura de la pelvis, hagan tensión a nivel de la musculatura colocando objetos entre los músculos y el más importante es que puedan retener y contener la vejiga. ¿Cómo les podemos explicar esto a las pacientes? Cuando las pacientes vayan al baño y empiecen a orinar, ni bien empiezan a tener el primer chorrito, tienen que hacer todo el esfuerzo necesario del piso de la pelvis para tratar de cerrar el grado de micción, es decir, que dejen de orinar. Con todo el músculo, está empezando a orinar, con todos los músculos de la pelvis, contrañir la forma del canal, mejor del piso de la pelvis, por lo tanto cerrar este momento de la micción y la paciente no orine más.
Contar hasta 5 segundos y nuevamente vuelva a orinar. Este ejercicio lo puede repetir varias veces al día cuando esté en la cama, cuando esté cocinando, el ejercicio de constreñir la parte del canal vaginal, es decir, hacer un ejercicio de tensión a nivel de los músculos que no necesariamente va a requerir de apoyo de fisioterapia, lo puede ser de forma rutinaria todos los días. Mientras está cocinando, hacer como si fuera a contener en el momento que está orinando, cerrar todo el músculo de la pelvis, contar hasta 5 segundos y después soltar lentamente. Nuevamente de forma repetitiva varias veces al día porque sigue siendo un músculo. Igual que los músculos hacen tensión en trabajo en el gimnasio para que se refortalezcan estos músculos, lo mismo el piso de la pelvis. Pero la pelvis no solo es músculo, también están los ligamentos y las fascias. Pero esto va a ayudar en los grados de incontinencia. Entre el tratamiento farmacológico tenemos los anticolinérgicos, las de acción directa sobre el músculo, los mixtos y los antagonistas alfa-adrenérgicos. Entre los más utilizados es la acción directa sobre el músculo, para estos vamos a utilizar los flavoxatos. Y entre los antagonistas de los alfa-adrenérgicos, la tamsulamida es el que mayormente se utiliza en estas pacientes. Tratamientos quirúrgicos van a estar asociados al tratamiento de suspensión de la vejiga, porque estas pacientes van a estar asociados a descensos de vejiga. Por lo tanto, tenemos que suspender esta vejiga y tratar de colocar en el lugar habitual para evitar mayor descenso y mayor grado de incontinencia en las pacientes. Esta suspensión se puede realizar transvaginal, alta o a través de la vía abdominal para tratar de contener y suspender todos estos músculos a nivel del piso de la pelvis, es decir, a nivel de la pelvis menor. Y también colocar las mallas que habíamos mencionado anteriormente para evitar mayores descensos. Pero estos procedimientos quirúrgicos no son definitivos. No significa que tras un procedimiento quirúrgico la paciente nunca más vaya a presentar incontinencia, nunca más vaya a presentar descenso. Las pacientes pueden tener episodios repetitivos tras el procedimiento quirúrgico siempre y cuando no tengan las medidas necesarias para prevenir estos descensos y estas incontinencias. Por lo tanto, es educar a nuestras pacientes e identificar que el procedimiento quirúrgico no es definitivo. En quienes ya podemos empezar a operar, en las pacientes en que se encuentran en grado 3 y grado 4 sí se debe operar. Las que están en grado 1 y grado 2, en grado 1 a través de los ejercicios y los medicamentos se puede contener a que no descienda más. El grado 2 es relativo a la sintomatología de la paciente. Si se encuentra en grado 2 y la sintomatología es muy marcada, la opción terapéutica es quirúrgica. Pero si se encuentra en grado 2 y la sintomatología no es muy marcada, todavía esta paciente puede contener por periodos prolongados con su descenso, con su incontinencia, siempre y cuando modificando su estilo de vida. Muy bien, eso es todo en cuanto a todo lo que se denomina piso pélvico. Ok, ¿alguna pregunta? No, aburrido. Muy bien, eso es todo, chicos. Todos sus temas ya se encuentran en su plataforma en unidad 5, por si acaso.